Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a esta tercera videoclase. Pasando a la unidad 4, en la cual ustedes realizaron uno de los diferentes tipos de capacitación o ya han revisado los 6 tipos de capacitación, pues ya una vez revisados esa parte del proceso de capacitación, pasaremos a la unidad 5, que es el proceso de capacitación, donde todo lo que abordaremos ondeará principalmente en el hecho de qué técnicas e instrumentos podemos utilizar para la detección de las necesidades de capacitación. Dicho de otra manera, o dicho de manera más formal, aquí nos data de un conjunto de instrumentos y técnicas. Estos son el cuestionario, el inventario de habilidades, la lista de verificación, la entrevista, las pruebas de desempeño, la simulación, los comités y la tormenta de ideas. Todos estos formatos van a ser sus actividades de esta clase. Prácticamente son más de 3 tareas, pero más que nada es la elaboración de los formatos como tal, por eso no podemos saltarlos, que en realidad ahorita les explicaré cuáles son. Las técnicas de identificación de las necesidades de capacitación comienza por determinar quiénes tienen necesidades de adiestramiento o capacitación en qué con qué prioridad. Para esto nos hace señalamiento de 2 puntos básicos a tratar. Uno de ellos dice que la primera actividad a realizar será la identificación de los puestos que se relacionan con las causas que pueden eliminarse en forma total o parcial con adiestramiento o capacitación. Dichos puestos obviamente permanecerán en el departamento donde se presenten las causas. Obviamente tenemos que detectar qué departamentos han presentado alguna disyuntiva, alguna limitante, alguna problemática para su buen desempeño y de ahí ver si podemos remover ese problema de manera total o parcial. Hay ocasiones donde quizás pudiera ser un empleado, donde pudiera ser una sola máquina, donde pudiera ser algo en especial y de quitar de manera parcial ese aspecto organizacional o capacitarlo mejoraría en función integral todo el área. El segundo punto que nos maneja dice que nuestro propósito es identificar aquellas actividades de cada puesto que influyen para que las causas estén presentes. Esto puede facilitarse si se utiliza una descripción de actividades de puesto. Les hago mención de que en el manual organizacional tiene que haber una descripción de puesto y tiene que mantener firmes todas las tareas que uno tiene que realizar. Por ejemplo, si dice que a ti te toca vendedor demostrador, ¿no? Tú estás vendiendo algún tipo de aparato y ahí tiene que decir tienes que limpiar la vitrina a tal hora o diariamente o ciertos tiempos, vender al cliente, captar al cliente, ofertar al cliente, tener habilidades de comunicación, etcétera. En el caso de que alguien diga, pues hay personal de intendencia, ¿qué conlleva ser personal de intendencia? Pues no sé, barrer, trapear, limpiar los baños y demás. ¿Por qué es importante que exista una descripción de puesto? Porque si una persona no se le pone a realizar muchas actividades, puede demandar como una parte de discriminación laboral por no ponerle muchas actividades. Pero por otro lado, si alguien te manda a hacer una actividad que está fuera de tu área según el manual organizacional, tú igual tienes derecho a demandar bajo los términos de la Ley Federal del Trabajo que alguien te está poniendo a barrer o a lavar los baños cuando tu puesto es quizás secretaria, ¿no? Tú estás para determinar un oficio, tú estás de auxiliar administrativo, tú estás de diversas cosas y no te debes de salir del plano de tus actividades. Por ende, les decía yo que esta descripción de puesto tiene que venir incluida en un manual organizacional. Pasando al siguiente punto, y más relevante que todos los demás, es que en base a estos puestos tiene que haber una base del organigrama, que ya les había comentado. El organigrama es la representación jerárquica de una estructura organizacional, haciendo referencia a que todos estos tienen su cadena de mando y la cadena de mando, además de ser respetada como jerarquía, también existen compañeros como que en la misma afinidad de área o que complementan un área en especial. Quizá pueden tener el mismo subjefe y demás. Basándonos en el primer punto, que es el más relevante, el cuestionario, para empezar ya en materia de trabajo o en materia de actividades que ustedes van a realizar, se hace en general una descripción de los puestos, se hace qué tipo de instrumento se puede utilizar, cómo es su aplicación, para quiénes va dirigido, las ventajas, las desventajas y el procedimiento para elaborar un instrumento, qué es lo que a ustedes les interesa, porque van a realizar un instrumento de cada uno de estos. Para comenzar, dice que el cuestionario es un sujeto, es una descripción para un sujeto o grupo de personas que responden de manera personal a varias preguntas planteadas por escrito, ya sea que se escriban sus respuestas en una o varias líneas o marquen algún signo convencional.
cruz, punto, letra, etc. Tienes opciones. Tú puedes elegir cuál más te convenga, tanto puedes hacerlo con preguntas abiertas, es decir, donde preguntes a alguien respecto a qué necesidades considera que tiene capacitación, y esa es una pregunta abierta. La otra es donde tú le dices, ¿cuál crees que sea un área que requerimos capacitar más? ¿El área de ventas, el área de producción o el área de cajas, ¿no? Entonces tú vas haciendo una referencia, un análisis en las preguntas abiertas, o tanto en las cerradas vas contextualizando cualitativamente qué necesidades identifica el personal. Les aclaro, más adelante viene un ejemplo de cada uno de estos formatos que les realicé. Su tipo de aplicación puede ser en colectivo, obviamente también individual, pero se sugiere en colectivo para que todo el mundo a la par emitan una serie de criterios para decir qué área requiere más capacitación. ¿A quiénes está aplicado? Sus destinatarios son los titulares de los puestos a los que se investiga. ¿Qué ventajas tiene un cuestionario? Que es económico, dado que puede aplicarse en una misma sesión a muchos sujetos. Tras tienes los resultados, realizas el análisis estadístico de resultados y prácticamente ya tienes qué necesidades tienes que preparar para capacitar a ese personal o qué área capacitar más. Su administración, según aquí, dice que es relativamente sencilla. Tú le das las indicaciones, les das una hojita con su cuestionario a cada uno de ellos, ellos lo responden, lo recoges y prácticamente la aplicación, más sin en cambio su evaluación, como cualquier otra, obviamente laboriosa. ¿Qué desventajas existen en el modelo o en el instrumento del cuestionario? Lo que es muy evidente es que las posibles respuestas sean falseadas, no responda de manera adecuada, no tengas ganas de responder o digas que alguien necesita una capacitación cuando en realidad no la requiere. Entonces esto se ha encontrado en alguna situación. El procedimiento para la elaboración del instrumento dice que es 1. Determinar las tareas o áreas del conocimiento que se desea investigar. 2. Decidir el tipo de preguntas que se redactarán. Y para finalizar, elaborar preguntas iniciándolas con palabras de quién, en qué, por qué, dónde o cuándo. ¿Cómo vemos el formato del cuestionario? Aquí está el que les elaboré. Primero que nada, podemos hacer un cuestionario que maneje la cuestión de nombre, edad, antigüedad del puesto y antigüedad de la empresa, aunque en muchos casos, para que tenga cierta facilidad de poderse expresar el empleado, únicamente se le puede manejar sin nombre. Obviamente en muchos lugares donde tienes que poner tu nombre y no hay ningún problema, pero en algunos casos los empleados se han encontrado que tienen temor a ciertas represalias, entonces se puede llegar a realizar de manera anónima. Con antigüedad de la empresa y edad, por ejemplo. Instrucciones. Dice, tú vas a redactar una serie de instrucciones donde especifiques qué se va a realizar. Sería muy absurdo, y en muchos casos sí se realiza, donde hacen cuestionarios y tú das por hecho que tienes que responder las preguntas, pero no hace una invitación a la realización, no hace un rapport o un encuadre para esto. Dice, a continuación, se presentan varias preguntas relativas a las necesidades de capacitación de su puesto. Conteste escribiendo en los espacios correspondientes su respuesta. Recuerde que la exactitud y veracidad de las mismas dependen de las acciones de capacitación que se programen para su puesto. Su futuro desarrollo, tanto personal como profesional, está vinculado con la investigación inicial. Ahí es una gran sugerencia de que tu futuro desarrollo, como que esté invitando al empleado a que contribuya no nada más a su crecimiento de él, de la empresa y de todos sus compañeros para que la capacitación resulte ser más eficaz. Un ejemplo de pregunta abierta sería, ¿cuáles son las tareas de su puesto que desempeña sin ninguna dificultad? Ve el listado de tareas que se incluye al final del cuestionario si lo crees necesario. Y eso es un apoyo, o sea, tú puedes elaborarlo dándole tips de ayuda, tú mismo puedes ayudarle al final o intermedio y decirle, mira, ahí están las tareas. 2. ¿Por qué? ¿Por qué realizar algo sin dificultad? Esto no te va a ayudar a detectar sus necesidades de capacitación, sino sus fortalezas de la empresa, o quizás él pueda capacitar a otros en lo que a él le resulta muy fácil y a otro quizá muy difícil. Otra más que les puedo mostrar de ejemplo, dice, ¿en qué tareas tiene dificultades? Porque le faltan conocimientos, habilidades y actitudes con el puesto.
Decir capacitación se escucha mucho a alguna cuestión como de te vamos a capacitar para que sepa realizar primeros auxilios, ¿no? Médico. No, pueden ser conocimientos. Ustedes ya son conocedores de que este aspecto es relevante, entonces tú puedes hacer un énfasis en que los conocimientos, habilidades o actitudes relacionados son necesarios en la capacitación. Y una última, dice, indique para cada una de estas tareas los conocimientos y las destrezas que considera que le faltan. Ahí es donde ya nos centramos en el tema de qué se requiere capacitar. Pasando al siguiente punto, después del cuestionario y ya el ejemplo, vamos a ver el inventario de habilidades. ¿Qué nos dice el inventario de habilidades? Primero nos da una descripción donde nos indica que el supervisor o jefe de área emite su opinión respecto a las necesidades de capacitación de su personal, las cuales se registran en un cuadro de doble entrada. Más adelante les muestro el cuadro. Su tipo de aplicación requiere ser individual. Las ventajas, ofrece datos comparativos respecto a necesidades de capacitación de todos los subordinados del jefe inmediato. La elaboración del material es sencillo, dice que el manejo de la técnica no exige habilidades especiales y que además puede proporcionar información valiosa respecto a la justificación de necesidades y de las características del personal en una sola ocasión. ¿Cuáles son las desventajas? Como hemos visto también en el anterior del cuestionario, tenía desventajas que era el falseamiento de las respuestas. Aquí nos indica que las desventajas son el valor de la técnica disminuye a la medida en que el jefe desconoce el desempeño y los problemas particulares de cada uno de sus subordinados. Resulta que el jefe de área tiene que tener, pues obviamente, ¿no?, a sus empleados, y el jefe inmediato, como tal él, de área, pues ha de reconocer sus necesidades y está muy al pendiente, y si no es que delega muchas sus obligaciones a sus subordinados. Inciso B dice que otra desventaja es los resultados de la técnica se ven afectados por las preferencias y rechazos conscientes o no de los supervisores respecto a su personal. Aquí entra en un criterio muy subjetivo que creo que es la base de su desventaja, que si alguien no me cae, pues lo evalúo mal, siendo el jefe directo, ¿no?, el jefe inmediato. Entonces de ahí persistiría mucho la dificultad para que fuera algo muy objetivo o demasiado objetivo. Otro, del procedimiento para la elaboración del instrumento que podamos determinar como tal, nos indica que es trazar un cuadro de doble entrada que incluya los datos de identificación. B, anotar en la línea las tareas del puesto en orden de secuencia o las áreas de conocimiento que se deben incluir. Y en el inciso C nos indica que se debe registrar en las columnas los nombres de los trabajadores que investigan en orden alfabético. Aquí yo les elaboré su cuadro, si no mal recuerdo, hay un cuadro que está elaborado como si fuera para ustedes. Pero antes de ver el cuadro, vamos a ver la cuestión temática. ¿Cómo podemos desarrollar este tema? Primero, nombre de la empresa, subárea, puesto, nombre del jefe, investigador, fecha y demás. Entonces tú puedes hacer una descripción hasta de las tareas si te parece suficiente. Y ya decimos, ¿qué tareas tienen? Las hemos realizado en un cuadro comparativo. Ustedes van a tener que modificar obviamente estos aspectos, porque uno dice recibe instrucciones, ayuda a operar, controla el agua, controla el manómetro, controla el suministro de vapor a caldera y ya tú realizas tus observaciones. Si tú fueras el jefe vas a tener que hacer una serie de listados de tareas. Como ven, los ordené por nombre alfabético como indica la hoja, y ya de ustedes irían tachando y decir sí recibe instrucciones. O pueden hacer esa evaluación mixta donde le den un 10, un 8, bueno, muy bueno y demás, o simplemente tachar si lo hace o no lo hace. Si lo hace o no lo hace sería cuantitativo, creo que ustedes ya lo han determinado antes. Ustedes tienen que modificar ese cuadro comparativo en referencia a algunas actividades diferentes que se puedan evaluar en otras subáreas. No olviden, por favor, emitir sus comentarios. ¿Sale? Simular que emiten sus comentarios, más bien. Vamos a pasar al tema de la lista de verificación. Nos describe la lista de verificación donde uno o varios sujetos dan su opinión por escrito sobre algún asunto.
anotando simplemente una marca o un número en los lugares que se les indica. Tipo de lista de verificación. Primero, una lista de verificación simple, donde solo le solicita al sujeto registrar una X. 2. Una lista de verificación de ordenamiento, donde se requiere que el sujeto jerarquice las cuestiones anotando números consecutivos. ¿Qué tipo de aplicación tendría la lista de verificación? Primero, puede ser individual o colectivo, y esta última es la más recomendable para ahorrar tiempo. Destinatarios. ¿A quiénes van dirigidos? Titulares de los puestos que se investigan desde el nivel de supervisión hacia abajo. No hace referencia como en el anterior, donde solamente era con subjefes de área que coordinaban a otros empleados subordinados. No, en este caso puede ser desde el supervisor a cualquier empleado por debajo de él. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas que presenta es que es de fácil y rápida aplicación. El análisis de los resultados es bastante sencillo. 2, inciso B, posibilita aplicarse en un número de sujetos, en un grupo. C, esta herramienta puede elaborarse para investigar. Y para ver este apartado, tenemos la ventaja de que tenga un área de conocimiento común de toda la empresa, es decir, el conocimiento de toda la empresa, que parta de un puesto y el total de áreas del mismo. Son indicadores para ello. ¿Qué desventajas tendrá este tema? Si tú logras ver un ejemplo de lista de verificación, simplemente te va diciendo qué actividades tiene. Por ejemplo, trazar líneas de corte, sí o no. Sumamente cuantitativo. Modifíquenlo de manera que resulte quedar en cuantitativo. ¿Por qué? Dado que no implica el análisis concienzudo de las cuestiones, ya que solo requiere poner algunas marcas y se presenta al contestarlo con ligereza. Estar o no es como las luces, están prendidas o están apagadas. Igual de esta manera tú tienes que cerrarte a que sí o no, sin la necesidad de tener una explicación del por qué, lo cual limitaría un poco el instrumento. ¿Cómo elaboramos este instrumento? Bueno, nos indica que primero hay que hacer una lista de las tareas del puesto que se investigará o de los temas que se desean incluir. B. Elaborar el encabezado de los datos generales que es necesario incluir en la primera parte de la lista. Les voy a ir pasando de una vez el ejemplo para que vean cómo se va realizando. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan tratar de verificar que dice: cortar forros en piel y tela. ¿Lo realizas o no? Rebajar manualmente las piezas, cortar los pares, confeccionar cuchillas de corte curvo. Tú vas a ir realizando las tareas, o más bien tú vas supervisando y el empleado va realizando las tareas, ¿vale? Pero el instrumento tiene esta parte extra que nos maneja, dice: ahora explique lo mejor que pueda qué problemas está enfrentando respecto a las tareas que marcó con la palabra sí. Porque una vez que tú hayas dicho que sí, ¿no? Trazar línea de corte, sí, pero ¿qué problemas existen? Que tú realices una tarea no significa que la realices a la perfección, porque obviamente las tareas tienen un grado de dificultad, más sin en cambio llegan a ocurrir limitantes que te impiden la realización formal de una tarea. Vámonos al ejemplo de preguntas. ¿Qué nos dice al respecto? Ejemplo de pregunta, de entrevista. La entrevista como tal hace referencia a que es un entrever, entrevista, entrever. Marcar que los contenidos sean demasiado amplios a través de las respuestas. Por ejemplo, si ven esta pregunta que es abierta, dice: ¿cuáles son los problemas de cualquier tipo que enfrente el área que usted dirige? Otro, ¿cuál de ellos se deben a la falta de conocimientos, habilidades y actitudes de su personal? Está enfocado en los empleados, que ya sean jefes o no. ¿En qué tareas específicas se manifiestan las necesidades? Por ejemplo, ¿no? En esta entrevista van dándote su ejemplo. ¿Cómo vamos a desarrollar el formato de la entrevista? Según aquí nos va indicando. En la descripción es un interrogatorio dirigido por un investigador con el propósito de obtener información de un sujeto en relación a un aspecto específico. Si tú vas a centrar tu entrevista, vas a tratar de valorar uno de tantos aspectos. Obviamente, hablando primeramente de sus funciones. Sus funciones
a realizar de manera constante. Guión de la entrevista. Un guión de la entrevista es aparecer con una entrevista semiestructurada. No sé si recuerdan esto en la materia de entrevista que les habrán impartido, en la cual tú vas a determinar un guión como un discurso previo. Ya tienes las preguntas preelaboradas, ya tienes las preguntas prediseñadas, y puedes tener, si es que tú lo consideras necesario, una grabadora o videograbadora, nada más para determinarte cómo respondió la persona y qué ademanes o gestos llegó a realizar, para ver obviamente la genuinidad de su opinión. Tipo de entrevista. Tenemos la dirigida, semidirigida y abierta, donde tú conduces a la persona hacia donde quiera ir. Semidirigida, donde tú le vas diciendo los puntos y el otro los va desarrollando. O abierta, donde el otro van a hablar prácticamente como una charla, donde van a discutir alguna de las necesidades y van a tener prácticamente voz y voto. ¿Qué tipo de aplicación tiene? Bueno, individual, destinatarios o a cualquier nivel de la empresa. La entrevista es una recolección de datos, como tal es una técnica, no es un instrumento, donde tú vas ampliando más que otra cosa tu criterio. Dice que las ventajas de este modelo es que propicia la comunicación y oportunidad de que el entrevistado externe inquietudes, donde nos diga qué es lo que requiere, por qué las cosas suceden así, incluso qué puede hacer para mejorar. ¿Qué otra cosa tiene de ventaja? Que le da la posibilidad de replantear las preguntas y reorientar el enfoque completo de la entrevista. Si tú estás realizando la entrevista y por alguna razón resulta una pregunta inesperada, bueno, más bien una respuesta inesperada que confunda al conductor de la entrevista, podrá replantear la misma pregunta desde otra perspectiva que parezca un tanto más pasiva. ¿Qué desventajas tiene la entrevista? No es económica, porque realizar una entrevista significa hablar con la persona. Y aplicar esa entrevista donde tú estás dialogando, diciéndole, preguntándole, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Y demás, concluiría meramente en el hecho de que las personas que van a hablar uno solo con 50 empleados se va a cansar demasiado y se va a estresar, aunque lo hiciera de manera parcial, o sea, uno por uno. ¿Qué otra desventaja? Aparte que no es económica, que propicia la comunicación y oportunidad de que el entrevistado esté en sus inquietudes, replantea las preguntas. Y en la desventaja que no es económica, proporciona en muchos casos opiniones en vez de información objetiva y exige habilidades del entrevistador. Puede que no te dejen hablar, puede que no corten la plática o el tema y eso te confunda y te genere mayor problemática entender a qué se refiere el empleado. ¿Qué procedimiento hay para la elaboración del instrumento? 1. Seleccionar qué tipo de entrevista, si lo quieres abierto o cerrado. 2. Determinar áreas generales que se desean abordar. Ya tienes obviamente las áreas semidetectadas y vas a realizar la entrevista en base a ello. C. Elaborar preguntas o el guión que procure evitar ambigüedades. Una ambigüedad es cuando se postulan dos sensaciones diferentes, donde digas que te agrada y te desagrada, te gusta pero no, sales pero no, sí pero no, entonces hay una como confusión. Prevé qué tipo de respuesta espera de los entrevistados y las posibilidades de que presenten algunas objeciones. Decir que uno va a realizar un trabajo de manera perfecta y sobre todo cuando es una entrevista abierta que tú vas conduciendo y vas formulando las preguntas conforme a las necesidades que aparecen, sería algo muy erróneo. ¿Por qué? Porque si no planteas estas previas respuestas, pues vas a fracasar. Tienes que saber más o menos qué te pueden responder, porque hay ocasiones donde la entrevista resulta ser para el empleado ofensiva, agresiva o incluso intrusiva. Se mete en sus asuntos personales, no laborales, personales. ¿Cómo aplicamos esto? Primero que nada nos hace referencia a que el procedimiento para la aplicación confirma con el entrevistado hora y sitio de la entrevista, presentarse antes de la hora señalada y explicar el propósito y tiempo de la entrevista, aclarar dudas. Cuando pregunte, toma notas de aspectos más relevantes, mantiene el contacto visual y da las gracias y deje abierta la posibilidad de reunirte nuevamente con él. Esto en base a que la entrevista fallase. Aquí está el ejemplo de preguntas del formato, como pueden ver.
son únicamente ejemplos y nos dice una de las preguntas: ¿quiénes son los trabajadores involucrados en cada una de las tareas? 2. ¿Cómo es el desempeño global, es decir, general de toda la empresa, de cada uno de los trabajadores con necesidades de capacitación? ¿Y qué problemas particulares plantean o poseen? Bien, vayámonos a ejemplos de pruebas de desempeño. ¿Qué nos indica? Las pruebas de desempeño describen que pueden ser para una persona o grupo, ya que somete a exámenes teóricos y prácticos con propósito de conocer en qué medida posee los conocimientos. Si tú hablas de estas pruebas de desempeño, obviamente no habla del desempeño como una actividad práctica, sino como una actividad mental de conocimientos o de intelecto, donde tú vas haciéndole estas pruebas y vas viendo si requieren algún área académica a capacitar como tal. ¿Qué se requiere para este tipo de técnica o instrumento? Primero, material requerido. Los instrumentos, que tendrían que ser pruebas o documentos de registro, o bueno, sí, principalmente eso. En algunos casos, test de conocimientos generales o una evaluación de conocimientos de la empresa. Supe que la empresa DHL realiza esto de evaluar a los empleados en base a si conocen la historia, del cómo fue, de qué haces si te asaltan y demás. Están valorando tus conocimientos respecto a la empresa como tal, no tus habilidades o capacidades como debería en algunos casos ser, ya que ese modelo también lo vamos a revisar más adelante. ¿Qué tipos de prueba de desempeño tenemos? Tenemos la teórica o de conocimiento, la práctica o operativa y la de actitud. Aquí les anexé un ejemplo del de actitud, principalmente creo que fue el que realicé en base al ejemplo de un factor escolar, como es la actitud del alumno en clase. Eso es lo que viene en el formato. ¿De qué manera aplicamos o qué tipo de aplicación le damos? En este caso de pruebas teóricas, la aplicación puede ser individual o colectiva, según los estándares de la prueba. Si son pruebas de actitud, prácticas o de actitud, incluyen la observación de las conductas y solo pueden realizarse en forma individual. ¿A quién va dirigido? A cualquier nivel de la empresa. ¿Qué ventajas tiene? Es quizá la mejor técnica para determinar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal a nivel obrero, técnico, empleado. Y la inciso B es que las ventajas es que es objetiva. Pueden estandarizarse sus respuestas. Bien, ¿qué tipo de pruebas tenemos de desempeño? Les he anexado ejemplos de los exámenes de conocimiento teórico de conocimiento. Está el test Barcid, el test Beta 3, en el anterior es el 2R, y el test Dominó, que son prácticamente, a excepción del test Dominó, no da tanto como conocimientos, pero el test Barcid sí está repleto de conocimientos de historia general. Su manera práctica operativa, que hace referencia ¿cómo podemos evaluar una tarea en especial? Que sería como empacar, como alguien que cobre, como alguien que vende, como alguien que conduce. Tendríamos que ver ahí su capacidad, donde decimos es que sí puede conducir en 3 movimientos, que es algo que requiere, por ejemplo, la federal y demás. Aquí el ejemplo que les puse es el de actitudes. Estarán viendo ahorita en la pantalla el instrumento. Bien, tenemos entonces, este se llama test de actitudes de aprendizaje. Nada más demuestra de manera rápida cómo se evalúa. Nos hace un indicador. Una actitud desde la clase, la puntualidad, y tú la vas registrando si presenta alguna deficiencia de manera cualitativa conforme a la puntualidad. La asistencia, el cuidado de las instalaciones, el cuidado del mobiliario y demás. Ustedes tendrían que adoptar una prueba de actitud similar, obviamente basándose en esto como ejemplo para montar una prueba de actitud, pero laboral, no educativa. Entonces, como tal, el ejemplo que les va diciendo se puede adaptar a una empresa diciendo si asiste,
si tiene puntualidad en la empresa, si presenta asistencia constante, si tiene un cuidado de las instalaciones, si apaga las luces, si cuida los ventiladores, si cuida el equipo de cómputo y demás. Si tiene cuidado con el mobiliario, que sería el instrumento, aparatos que se realizan como tal, las mesas, escritorios y demás. Dice ahí, cuida el material escolar, en este caso sería el material laboral, empresarial o material industrial. Respeta las normas de seguridad de la clase, pues obviamente sería algo adaptativo, es decir, respeta las normas internas de la empresa. Bien, vámonos al 5.1, 5.6, que es simulación. ¿Qué nos dice de la simulación? Principalmente, que lo que nos interesa ver, porque ustedes no lo van a realizar, pero me interesa que lean esta parte donde indica que pueden ser papeles de dramatización, estudio de caso, juegos de negocios, etc. Esto está aplicado principalmente al adiestramiento de la capacitación, pero ojo, porque esto se debe de aplicar únicamente a los gerentes o responsables de un área de trabajo. Bien, la simulación. En podemos ver que es una descripción que puede ser aplicado principalmente a un grupo de personas sometidos a una situación ficticia donde tengamos que encontrar una serie de problemáticas. Ahí en el listado les he anexado, en el ejemplo del material, un listado de tipos de problemas que puede presentarse, ya que es exclusivo para el orden gerencial o de jefe. Dice que primero se requiere hacer una dramatización, estudio de caso, juego de negocios, etc. Su implicación puede ser individual o colectiva. Sugiero que más diseñen algo colectivo. Y generalmente, además de ser aplicado a los jefes, tiene una serie de ventajas que dice que permite apreciar algunas conductas complejas en condiciones más o menos realistas. Facilita que los destinatarios adquieran conciencia más clara de sus propias necesidades de capacitación. Un jefe sometido a una serie de cuestiones actitudinales, de concentración, de estrés, de comunicación, son una serie de los factores que les enlisto en sus ejemplos para que vayan viendo cómo se realizan. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, 1. La elaboración de los materiales requiere del concurso de especialistas. 2. La dramatización son indispensables unos o varios agentes auxiliares para que representen papeles complementarios donde les pongan situaciones complejas que dijéramos, ellos son tus empleados, ¿tú qué harías con esa situación de tus empleados, no? Y por último nos dice que algunas modalidades implican bastante tiempo y equipo costoso. Aquí en los formatos de ejemplos, obviamente les hice reiteración de qué es el papel de dramatización y les dije que uno de estos son el trabajo bajo presión. A veces los gerentes tienen tiempo para realizar sus actividades, esto es una constante de presión, no depresión. Desequilibrios económicos, que puede hacer en caso de una situación de equilibrio económico. Costos, cómo hacer el cálculo de costos, cómo manejar el estrés como jefe o el estrés de sus empleados. La frustración, que es algo constante entre los jefes, y la sensación de bloqueo, cuando el jefe siente que ya no puede generar más ideas o creatividad. Bien, vamos primero al ejemplo de comité para que ahorita podamos verlo. ¿Cómo son los comités? Principalmente hace referencia a que hay una comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Nos dice que un grupo de personas se reúne de manera periódica para abordar un asunto que serían las necesidades de capacitación, formular proposiciones específicas en torno al mismo y vigilar su adecuada implantación. Material requerido, una agenda de sesiones, cada cuando se van a realizar, se hace una comisión mixta de capacitación. El número de sujetos sería mínimo 2 o más de 12 personas, ya que un mayor número dificulta la toma de decisiones, es decir, los de la comisión. Obviamente van a decir, pueden ser los jefes de área, por ejemplo, ¿no? Y que formen una comisión donde ellos puedan reunirse y entablar una serie de acuerdos en base a las necesidades de capacitación de una empresa. Aclarando que aquí no estaría tomando en cuenta como tal al empleado, sino al comité que detectaría esas necesidades. ¿Qué ventajas tiene? Permite agrupar opiniones, hechos o puntos de vista que puedan facilitar el procedimiento. 2. Establece clima propicio para ventilar libremente las cuestiones planteadas. Como son puros jefes, puede decir, es que en mi área mis empleados esto, aquí me falta esto, el insumo de esto y demás, ¿no?
Incluye el comité de capacitación mixta, un enfoque de trabajadores y de empresa, en caso de que los trabajadores lleguen a ser invitados, pero el comité es el que toma las decisiones. ¿Qué desventajas tiene? Los integrantes generalmente no disponen de tiempo para asistir a las sesiones, muchos no están comprometidos con el propósito del comité, ya que es una labor extra, es una tarea extra que prácticamente se anexa a sus labores ya incluidas. En ocasiones la gente no posee conocimientos en materia de capacitación, entonces nada más dicen, pues tengo un problema, pero no sé más allá cómo resolverlo. ¿Cómo vemos el ejemplo de esta? Dice, agendar una reunión, una lectura y aprobación en su caso de los puntos de la agenda, vamos a tratar una presentación, qué hemos visto, qué hemos realizado, qué hemos trabajado, qué metas hemos llegado y demás. Después dice que se va a realizar un informe en la subcomisión de estructura de recursos humanos que precisaría el número exacto de trabajadores por puesto y categoría y los que probablemente ingresan en el transcurso del año. 3. El tercer paso es el análisis del informe. Vamos a analizar un informe en base a todo lo que se ha recolectado y lo vamos a analizar. Esto para ver la capacitación correspondiente al trimestre, octubre y diciembre del año anterior. Por ejemplo, podemos ver qué dificultades hubo en un periodo. Muchas empresas hacen por trimestres, cuatrimestres o hacen un reporte semestral, por ejemplo, como un corte de las actividades que han realizado. Otro más. Se genera una serie de propuestas o sugerencias para mejorar el cumplimiento de los planes y programas de capacitación. El comité va a determinar cómo plantear un programa de capacitación muy similar al que ustedes ya realizaron en la unidad pasada, donde ustedes realizaron estos programas de capacitación y pues ya vieron más o menos la estructura que conlleva. Y en el 5 tiene una sesión de preguntas y respuestas con el jefe del departamento de instrumentación que proporcionará información respecto a las necesidades de capacitación de cada área o de su área. 6. La obtención de conclusiones preliminares sobre las necesidades de capacitación del área explorada.